derrama tu gloria ahora. Señor, derrama tu gloria ahora. Abre tus manos, Señor, y envíanos la bendición. Una palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. Y creo en esta tarde que es la que Dios quiere. Pero antes de compartir la palabra, quisiera hacerles la misma pregunta, como siempre digo. ¿Cuántos necesitan en esta tarde escuchar palabras de Dios? Qué bien. Todo aquel que tenga Biblia me va a acompañar. El libro de Juan, capítulo 19 y verso 17. Dice así la palabra indiscutible, maravillosa y perfecta de nuestro Dios. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Verso 18 dice: y allí le crucificaron. Amén a su palabra. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor, por respeto a la palabra, y presentarme delante del Señor? Me gustaría que nuestro hermano venga, siervo del Señor, él me presente. Bendito y Padre Celestial, te seguimos dando gracias, Señor, en esta tarde, por tu presencia, Señor, por lo que llevamos de culto, Señor eterno, porque no hay mejor lugar, Señor, que este lugar cuando tú estás en medio, Señor eterno. Amén. Padre, gracias porque tú estás, Señor, en medio de nuestras vidas y es notoria tu presencia, Padre. Ahora, Señor, viene lo importante para cada una de nuestras vidas, Señor. No pedimos por tu palabra porque es santa, Señor, pero sí pedimos por tu siervo en esta hora, Señor eterno, que tú lo tomes entre tus manos, Señor, pongas carbón encendido en sus labios. Capacítalo en esta hora, Padre, pero también te pido por tu pueblo, para que ahora, Señor, pueda recibir de tu palabra y no quede en el olvido, sino que la guardemos en nuestros corazones y en nuestras mentes y la pongamos en práctica, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Confirmamos esta oración con un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Mire, quisiera empezar el mensaje diciendo que la cruz es la suprema demostración del amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Para poder entender esto, quisiera que ustedes me acompañen al libro de Mateo, capítulo 26 y verso 17. Dice la Biblia: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos le dijeron al maestro: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y el Señor se los queda mirando y les dice a sus discípulos: id a cierto hombre de la ciudad y decidle que mi tiempo está cerca y que es necesario que preparemos ahí la Pascua. Y dice la Biblia, hermanos míos, que los discípulos obedecieron al mandato. Y dice la palabra: y llegó la noche, y Jesús se sentó en la mesa con los discípulos, y empezaron a cenar. Y en ese momento, queridos hermanos, el autor de la vida, el Verbo hecho carne, empieza a hablar y a decir: uno de vosotros hoy me entregará. Los discípulos, entristecidos en gran manera, preguntaron y dijeron: Señor, ¿seré yo? Pero el autor de la vida guardaba silencio. Entre tanto, queridos hermanos, apareció la voz de Judas y dijo: Señor, ¿seré yo? Y entonces el autor de la vida responde y le dice: Judas, tú lo has dicho. Y en ese momento Judas fue descubierto como un traicionero. Y quiero empezar el mensaje, ya dicho de paso, Abel mío, ¿qué se pensaba Judas? ¿Que iba a pasar desapercibido delante del autor de la vida? ¿Qué se pensaba Judas?
que iba a aparentar algo delante de aquel que todo lo ve. ¿Qué se pensaba Judas? Que iba a pasar desapercibido cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 14 que sus ojos son como llamas de fuego. ¿Qué se pensaba Judas? Que iba a pasar desapercibido cuando la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 139 y verso 7: ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Si habitar en los extremos de los cielos, ahí estás tú. Si habitar en las profundidades de los mares, ahí estarás tú. Si mi estrado lo hiciese en el Seol, allí tus manos me guiarán. ¿Qué se pensaba Judas? ¿Que iba a pasar desapercibido delante del autor de la vida? Cuando la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 4 y verso 22 que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. ¿Qué se pensaba Judas? ¿Que iba a pasar desapercibido delante del autor de la vida? Cuando dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 y verso 12: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué se pensaba Judas? ¿Que iba a pasar desapercibido? Yo digo que no. Tengo que decirte que en la iglesia de Renunciando, que delante del pastor podrás pasar desapercibido, delante del sombrero podrás pasar desapercibido, delante del responsable podrás pasar desapercibido, pero delante de aquel que sus ojos son como llamas de fuego, a él no hay quien lo engañe, a él no hay quien se lo quede. ¿Qué nos pensamos? ¿Podemos pasar desapercibidos y jugar con Dios? Dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El hombre es fácil, pero Dios. Dice la Biblia que cuando Judas fue descubierto, Jesús partió el pan. Y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dio también a beber de la copa y les dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pero una cosa os digo: desde ahora hacia adelante no volveré a beber del fruto de la vid con vosotros, hasta que no vuelva a beberlo en el reino de mi Padre. Y dice la Biblia, y continúa en el capítulo 26 y verso 4: y los principales sacerdotes, y los escribas, y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote para arrestar a Jesús. Pero ¿cómo lo iban a arrestar? Con la verdad. Dice la Biblia que con la mentira, porque con la verdad era imposible arrestar a Jesús. Por cuanto dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 y verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Dice la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5 y verso 21: al cual no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuese hecho justicia de Dios en él. Dice la Biblia, libro de Isaías capítulo 6 y verso 1: en el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, y abrían serafines alrededor de él, con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 revoloteaban, pero el uno y el otro daban voces diciendo: Él es santo, Él es santo, Él es santo. Tengo que decirte en el centro que Él murió santo, resucitó santo y sigue siendo santo.
libro de Mateo. Y dice la palabra que ha entrado Jesús en el huerto Getsemaní. Y ahora les dice a sus discípulos: quedaos aquí y velad. Mientras tanto, yo voy donde el Padre y oro. Y dice la Biblia, y se apartó Jesús, haciendo una oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme yo quiero, sino conforme tú quieres. Y cuando volvió donde sus discípulos, ¿cómo los halló? Los halló durmiendo. Y les dijo: Pedro, ni siquiera habéis podido orar una hora. Orar y velar para no caer en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, Pedro, la carne es débil. Y por segunda vez se apartó el maestro haciendo la misma oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme yo quiero, sino conforme tú quieres. Y dice la Biblia que por tercera vez consecutiva, ¿cómo los encuentra? Los encuentra durmiendo. Pero ahora se los queda mirando y le dice: muchachos, levantad, porque ha llegado la hora que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores. Mirad, se acerca el que me ha de entregar. ¿Y quién apareció por ahí? Apareció Judas, queridos hermanos, con aquellos romanos, con los alguaciles del pueblo, con aquella multitud, hermanos míos. Y ahora Judas, queridos hermanos, se lo queda mirando con aquellos que iban con él y les dice: mirad, al que yo besare, ese es, arrestarlo y prenderle. Y dice la palabra que se acercó Judas y le dio un beso en la mejilla. Y ahora el autor de la Biblia habla por segunda vez y le tiene que decir: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Tengo que decirte, ya dicho de paso, hoy no necesitamos en medio del pueblo besos traicioneros, besos hipócritas como los de Judas. ¿Qué va? Hoy más bien necesitamos en medio del pueblo que haya compañerismo, que haya amor, que haya unidad. Porque si no hay unidad, si no hay amor en medio de un pueblo, nada podemos alcanzar. Basta ya que se vayan en medio del pueblo los besos hipócritas, los besos traicioneros, y que reine el amor de Dios. Ahora, viendo Pedro todo lo que está pasando, desenvaina su espada y le corta la oreja a aquel soldado llamado Malco. Jesús se lo queda mirando y le dice: pero Pedro, envaina tu espada, porque el que hierro mata, hierro muere. ¿O qué te piensas, Pedro mío? Que yo no pueda clamar a mi Padre, que mi Padre me envíe más que 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se va a cumplir las Escrituras? Que así tiene que suceder, Pedro. Envaina tu espada, porque el que hierro mata, hierro muere. Yo no te he enseñado esto, Pedro mío. Yo te he enseñado que si te pegan en una mejilla, tú tienes que poner la otra. Pedro, que yo no te he enseñado esto, que esto no se gana con armas carnales, que esto se gana con armas espirituales, Pedro. Y tengo que deciros algo importante: en el centro de este camino que hemos emprendido no se puede alcanzar con armas carnales, porque hoy estamos usando mucho nuestras armas carnales. Tú me criticas, yo te critico, tú me murmuras, yo te murmuro, tú me señalas, yo te señalo. Pero recuerda, a la meta no se llega con armas carnales. ¿Qué va? A la meta se llega con armas espirituales. Tú me criticas todo por ti. Tú estás en contra mía. Amigo, perdón. El que más daña que más ponga. Han arrestado a Jesús. Voy rápido. Lo han llevado ante Pilato. Pilato lo interroga y no ve delito en él. No ve pecado en él. No ve nada. Y dice la Biblia
que tenían por costumbre soltar a un preso. ¿Y a quién soltaron? Tío Fernando, a Barrabás. Pero este preso no era un preso cualquiera. La Biblia dice que era un preso famoso. Y le han puesto a la misma altura que Jesús. Han puesto a Jesús, al Cordero, al justo, al inocente, al santo, al verdadero. Y a continuación han puesto a un hombre de mala reputación. Un hombre de mal testimonio. ¿A qué altura lo pusieron? Y ahora Pilatos, queridos hermanos, lanza una pregunta en medio del pueblo y dice: ¿a quién queréis que os cuente? Y el pueblo desenfrenado gritaba con fuerza a Barrabás. Pilatos, hermano mío, se queda sorprendido. Su mujer le dice: Pilatos, que no he podido dormir en toda la noche, que la sangre de este hombre es justa, es inocente, he padecido mucho. Y viendo Pilatos, queridos hermanos, que Jesús era inocente, ha vuelto a hacer la misma pregunta en medio del pueblo: ¿a quién queréis que os cuente? Y el pueblo con más fuerza, el pueblo con más vigor, empezó a pronunciar el nombre de Barrabás. Y ahora Pilatos, hermanos míos, se da la vuelta, se lava las manos diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Lo que no sabía, hermanos míos, Pilatos, que lavándose las manos la conciencia le iba a golpear. Sí, durante varios días la conciencia le iba a golpear que este hombre era justo. ¿No? ¿Qué dices? Días, meses, ¿qué meses? Años, ¿qué años? Toda su vida la conciencia le iba a golpear por entregar, queridos hermanos, al justo, al santo. Y dice la Biblia que no han sentenciado a muerte, estando en el pretorio, queridos hermanos, aquellos romanos sin sentimiento, aquellos romanos sin corazón, han empezado a golpear las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Eran expertos, queridos hermanos, en golpear sin romper ningún hueso. Por eso dice la Biblia, queridos hermanos, que han empezado a golpearle, a herirle. Pero si hay algo que conmueve mi corazón, es que dice la Biblia, queridos hermanos, que Él tomó la cruz, camino a Gólgota. Él no abre su boca, Él guarda silencio. Si estuviese aquí el maestro le diría: ¿pero por qué no abriste tu boca? ¿Por qué no levantaste el puño? ¿Por qué no te quejaste? Y me diría: muy fácil, miré, porque me quedé contemplando a la iglesia de Real Centro, me quedé contemplando a los ancianos, me quedé contemplando a los jóvenes, me quedé contemplando a las hermanas, me quedé contemplando al coro, y dije: merece la pena, merece la pena, unos látigos en mis espaldas, merece la pena, unos clavos en mis pies y mis manos, merece la pena, un grande vivo sábado, porque yo amo a la iglesia de Real Centro. El mayor mensaje que puedas escuchar en esta tarde es este: Dios te ama. Él te ama. Suspendido entre el cielo y la tierra, en medio de dos malhechores, dice la Biblia que en aquel momento, en el libro de Lucas capítulo 23 y verso 24, dice: y era la hora sexta y la hora novena, es decir, entre las 12 y las 3. Y dice la palabra: y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó, y la tierra se volvió de tinieblas. Hermanos, el sol, cuando tenía que brillar con más fuerza,
El sol, cuando tenía que brillar con más ímpetu, tuvo que esconderse. Porque aunque nuestro Señor Jesucristo estaba ensangrentado, aunque nuestro Señor Jesucristo estaba golpeado, Él seguía brillando más. Por eso el sol tuvo que oscurecerse para que Él siguiese brillando. Perdonadme, necesitamos el brillo de su palabra en medio de nuestras cajas. Necesitamos el brillo de su palabra en nuestros matrimonios. Necesitamos el brillo de su palabra en medio de los jóvenes. Y en ese momento, donde el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó y la tierra se volvió de tiniebla. Y dice la palabra, hermanos míos, que Cristo tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento, queridos hermanos, inclinó el rostro. Y ahí se acabó. Me imagino yo, queridos hermanos, el primer día ven a toda la jerarquía de los demonios diciendo: hagamos fiesta. Jesús, el que resucitaba, Jesús, el que sanaba a los enfermos, Jesús, el que alimentó a 5.000 hombres, Jesús, el que resucitó a Lázaro, ha muerto. Ya no hay nada que hacer, hagamos fiesta, segundo día consecutivo. Vamos a sacar el mejor banquete, hagamos fiesta. Este es el segundo día, pero atención, dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 28 y verso 1, las Marías al tercer día fueron al sepulcro, y dice la Biblia que cuando llegaron al sepulcro hubo un terremoto. El ángel de Jehová desciende y le da un mensaje a las Marías y le dice: María, sé que buscáis a Jesús el crucificado, sé que buscáis a Jesús el crucificado, sé que buscáis a Jesús el crucificado, y les tiene que decir: haylos aquí, hagan ustedes lo que quieran, Él no está aquí, Él ha resucitado. El sepulcro no lo pudo tener, Él venció la muerte. Y termino como empezaron. Creo que la cruz es la suprema demostración del amor de Dios hacia la humanidad. Todo temor se irá en el nombre del Señor y te dará control sobre toda situación. Él es quien alienta tu mano para vencer. Todo temor se irá en el nombre del Señor y te dará control sobre toda situación. Él es quien alienta tu mano.
fuera, fuera.